Bueno, si les parece entonces comenzamos. En realidad estamos muy recontentas de continuar con desde nuestras casas, con este espacio que lo hemos titulado SOS, los chicos en casa. Y que pareciera que inaugura un diálogo muy enriquecedor, porque ya empezamos a tener seguidores. Bueno, nuestra idea es la de ir escuchando las inquietudes de ustedes y en función de eso ir retomando cada viernes los emergentes de los encuentros anteriores. Por eso hoy vamos a conversar sobre los límites y la cuarentena. Nos vamos a ir presentando. ¿Querés presentarte, empezar, Rosy? Bueno, yo soy Rosa Schenkel, soy psicóloga, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y trabajo con niños, con adolescentes, adultos y también con parejas y familias. Bueno, yo soy Liliana Tetamanti, soy, maestra jardinera, fui directora de jardín, soy psicóloga y hice la formación psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires también, y la especialización en niños y adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y les voy a presentar a la doctora Virginia Ungar, que es nuestra invitada especial. Soy Virginia Ungar, soy miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, especialista en niños y adolescentes, y actualmente soy la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Bueno, Rosy, si vos querés comenzar y hacer una pequeña introducción al tema de hoy, que es los límites y la cuarentena, y luego vamos a ir retomando o tomando las preguntas que ya pueden, si quieren, preguntas o comentarios que ya pueden ir escribiendo en el chat que ustedes pueden abrir abajo, donde dice chat, también lo cliquean y se despliega el chat donde pueden ya ir participando. Rosy, ¿querés hacer una pequeña introducción? Bueno, nosotras tomamos de la semana pasada, de las preguntas y los comentarios que la gente hizo, uno de los temas más propuestos por los padres fue la puesta de límites a los chicos, ¿no? En esta situación de la cuarentena. Nos pareció entonces tomar este tema para el día de hoy. Y en las preguntas que se hicieron la semana pasada dentro de los participantes fueron, por ejemplo, si mantener los límites habituales o no, que tienen con los chicos y mantener los mismos, las dificultades para delimitar un espacio privado, tanto para los niños como también para los padres y la pareja, el tema de las pantallas y los límites. Entonces, lo que yo quería comentar es que dentro de esta situación donde, por un lado, tenemos limitaciones desde el exterior, protectoras, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el hecho de quedarnos en casa, que es imprescindible y es la defensa que tenemos frente al virus, pero al mismo tiempo, con estas limitaciones, ¿cómo poner límites a los chicos? Y me quedé pensando un poco en la consulta, al menos de esta semana, que creo que es la cuarta, ¿no es cierto?, de la cuarentena, me parece. Sí, cuarta. Noté, al menos yo, no sé mis colegas cómo lo vieron, pero que en la consulta de esta semana hubo varias personas que se sentían desbordadas y que recrudecían características personales o dinámicas de la pareja o de la familia que hacían muy dolorosas la convivencia. Seguramente no son cosas nuevas, pero si bien ya preexistentes, se intensificaron esta semana rasgos de carácter, las formas habituales que tienen las personas para defenderse frente a la angustia, vínculos que en otras épocas predominaban en la relación y que en esta semana se volvieron a intensificar, donde, por ejemplo, la actitud de una persona refuerza una respuesta inadecuada del otro, que a la vez, en lugar de calmar la demanda que el primero formula, intensifica la necesidad
y produce un tremendo sentimiento de soledad. Esto lo vi en varios pacientes. Este es el comentario que yo quería hacer un poco de mi experiencia, y nosotros, nos hizo llegar un dibujo Natalia Freire, que es una psicóloga, de un pedagogo italiano, Frato Tonucci. Ahora lo vamos a proyectar y lo vamos a dejar unos segundos para que todos lo vean y que realmente veamos qué les sugiere a cada uno de ustedes. Es un disparador para las preguntas que ustedes quieran hacer o comentarios que quieran hacer. El dibujo es este que estamos viendo en la pantalla. Todos lo pueden ver bien, ¿no? Se ve perfecto. Los padres dicen, es un niño con suerte, no le falta nada. Y me pareció que realmente representaba un poco la situación de este momento en muchas casas. ¿Te parece, Rosy, que le demos el lugar a Virginia, si quiere hacer alguna introducción al respecto, qué es lo que piensa? Bueno, parece, algún Virginia? Comentario, sí, ¿Algún comentario? Sí, gracias Liliana. A ver si está conectado mi micrófono, sí. Me parece que, quiero saludar también a todos y todas las que nos acompañan hoy, y estamos encantadas de poder ofrecer este espacio, que vamos a ver cómo va a ir evolucionando, porque yo veo por supuesto, entre los nombres y las cámaras, algunas personas que conozco, hay seguramente padres, madres, y también veo analistas, amigos, que no solamente acá, no les voy a nombrar una por una, pero Brasil, México y distintos lugares. Así que es un espacio compartido de profesionales que también somos madres, padres, hijos, y ocupamos distintos lugares en las familias. Es decir, sí, me parece que el dibujo fue muy elocuente, el que compartiste, del pedagogo italiano. Bueno, por ahí consigo pasarles también el otro que les mandé a ustedes como un pequeño texto, o si no la próxima. Me parece que es muy elocuente de esta situación que estamos viviendo, donde estamos en aislamiento, y además el aislamiento, como veo que hay personas que viven en distintos países, es distinto el grado de aislamiento de acuerdo a las políticas sanitarias que cada gobierno lleva adelante. Nosotros, al estar en Buenos Aires, cumplimos simplemente con la consigna que tenemos que estar en casa, y es nuestro aporte para tratar de contener el ascenso rápido de una curva que podría demandar recursos, de infectados, que podría demandar recursos que pueden llegar a no ser suficientes. O sea que estamos cumpliendo con lo que se nos ha pedido, que estamos obligados también a hacerlo, porque es obligatorio acá. Ahora, esto, como decía Rosy y Liliana, suscita, tiene un distinto impacto en el aislamiento en las personas de acuerdo a su personalidad, su situación vital, y también a lo largo de los días, porque acá ya ayer cumplimos la 4ª semana, hoy, si no me equivoco, es el día 29 de la cuarentena, es distinto en distintos lugares, pero pensar que esto no tiene impacto sería negar una parte importante de la realidad. Entonces, este chico, que los padres parecen estar tan contentos porque dice que no le falta nada, nosotros nos damos cuenta que, además, la expresión es la de un chico que no está contento, no es un chico que está contento, está mirando pantallas lleno de juguetes, no tiene, me parece, que ser el punto de partida de ninguna crítica, sino de una realidad que es la realidad del mundo en que habitamos, donde la noción de que a alguien no le falta nada o le falta es muy relativa. Acá me gustaría traer, yo sé que estamos hablando con papás y con mamás, pero me gustaría traer la noción de Winnicott, que fue uno de los maestros del psicoanálisis y practicó la pediatría por muchos años y tenía las charlas semanales de la BBC, que él acuñó el concepto de la madre suficientemente buena,
En inglés es diferente, es good enough mother, sería madre buena hasta ahí. Es decir, que en esto está implícito el concepto, y de esto viene a colación por el tema de los límites, viene en la función materna también está implicada la posibilidad de frustrar. O sea, esto tiene que ver con los límites. Yo acá voy a dejar, solo quiero decirles a modo de primer pensamiento, que si nosotros esperamos que hoy salgamos con alguna receta, no vamos, yo creo que no vamos a conseguir esto, porque los límites son necesitados y puestos, y esto no es producto de una indicación o de un manual que dice cómo hacerlo, sino de la interacción con nosotros mismos y cuál es la noción de límite que tenemos nosotros internalizada, y de ahí decirle a un padre o una madre, les adelanto lo que pienso, hagan esto o no hagan esto, lo mejor me parece que es esto, abrir un espacio de diálogo y entre todos ver en qué consiste esto de poner límites. Y yo creo que una de las cosas que apareció ahora es que en realidad hoy estamos hablando de límites en cuarentena, ¿no? Pero ya pareció que es un viejo tema que nos preocupa, porque probablemente hoy se acentúen esos límites, ¿no? Acá en las preguntas va apareciendo, va apareciendo una pregunta en donde hay un adolescente, ¿no? Mi hijo adolescente sentado delante de la compu, haciendo tareas del colegio y con dificultad de comprender consignas. Estalla de bronca y dice, no tengo con quién hablar, ¿no? Entonces, me parece que con esta actitud probablemente esté señalando algo que además es propia del adolescente, ¿no? La dificultad del adolescente de relacionarse con el otro adulto, de hablar y de ser escuchado. Lo que quiero decir es que el problema de hoy que estamos 24 horas durante los 7 días de la semana, y los problemas que surgen hoy, ¿no? Como para dar un marco para cómo entender las problemáticas que hoy aparecen. Lo que vemos es que antes estaban también esos problemas, lo que pasa que pasaban desapercibidos, ¿no? O eran menos intensos, o porque estábamos menos horas juntos, se disimulaba y no hacía tanto ruido, y a lo mejor no había que gritar tanto, ¿no? Porque me acuerdo de una frase de una mamá del viernes, no sé si no mamá, de alguien que dijo, ¿cómo podemos hacer para no gritar tanto, ¿no? Bueno, por eso digo una mamá, porque las mamás gritamos en general. Yo estoy convencida que quería como dar un poquito el marco de que las situaciones límite son potencialmente situaciones transformadoras y que depende de cada uno dónde nos ubicamos. Entonces, si hoy estamos conversando sobre los límites en cuarentena, también va a pasar que cuando salgamos de la cuarentena, no sabemos cuándo, también vamos a seguir pensando en esta problemática. Y a mí me gusta seguir a Kairos, ¿no? Kairos es uno de los 3 dioses griegos del tiempo. Y este dios es el dios del tiempo como oportunidad, ¿no? No es el tiempo cronológico. Y yo creo que este es un tiempo para parar y para verlos. Porque el problema de los límites y la dificultad de ponerlos con nuestros hijos, más allá de las características propias de cada niño, en realidad nos impone una autorrevisión como padres. Y sería no preguntarnos no tanto por qué no hace caso, sino por qué no puedo yo poner límites sin gritar o sin imponer. Entonces quería traer este concepto de que es una oportunidad para reflexionar, ¿no? Y para explorarnos a nosotros como papás, para explorar
cómo nosotros mismos hemos internalizado los límites, o el respeto hacia el otro, o el respeto hacia nuestros hijos. Y acá yo dejo un concepto que para mí es muy importante. Respetamos a nuestros hijos. A veces imponemos o a veces hacemos uso sin darnos cuenta, ¿no?, del poder que uno tiene o de la fuerza que uno tiene sobre los hijos. Entonces me parece que los límites y el ser respetado, es decir, si el chico acepta o no acepta límites, y cuánto es respetado en sus necesidades, sus deseos, sus espacios, están muy relacionados. No sé si puedo comentar algo a esto, ¿les parece? Y Rosy. Bueno, no, que me parece muy importante todo lo que se está diciendo, y en particular quería referirme un poco a esto que decía Lili recién. El tema no es solamente ponerle lo que, como yo entiendo lo que vos, Lili, estás planteando, no solamente cómo poner límites a los chicos, sino cómo ponernos límites nosotros a nosotros mismos, en nuestras debilidades, en nuestros rasgos de carácter, en nuestras formas de enfrentar las cosas, para que sea de la manera más saludable dentro de lo que podamos, porque no es que vamos a poder todo, hacer todo como nos gustaría. A mí me parece que en el tema de educación y la puesta de límites, coincido totalmente con mis colegas en que no hay recetas ni hay normas generales, sino que tiene que ser algo propio de cada familia, de cada pareja, cuáles son los valores, porque detrás de los límites y detrás de las normas siempre hay un valor. Y la educación en los valores creo que es la educación más saludable y más rica. Es decir, ¿por qué tengo que hacer esto? Dicho a un chico. Detrás de eso siempre tiene que haber un cuidado, por ejemplo, el cuidado del cuerpo o el cuidado de la vida, o porque me tengo que bañar o porque me tengo que cepillar los dientes. Es decir, hay formas educativas que me parecen, no sé si ustedes piensan de la misma manera u otra, que son más saludables, ¿no es cierto?, que poner penitencias, castigos, esas cosas que es todo un tema para desarrollar. Pero bueno, eso nada más quería comentar, lo que me hizo pensar lo que decía Liliana, ¿no? Virginia, ¿querés agregar algo o tomar alguna de las preguntas que están? Es decir, lo que está apareciendo en las preguntas Sí, no, es... No, sí, discúlpame, quería, ya no tenía puesto el micrófono yo, no sé por qué bueno. sí, ahora está. No, decía que me gustaría hacer un comentario, pero también yo quiero escucharlo, porque este es un espacio de diálogo. Acá estamos tomando un tema que es los límites a distintos niveles y puede ser enfocado desde muchos ángulos. Estamos hablando de los límites y cómo poner, acá decían, lo recorro rápido con la vista, es un tiempo con límites porque a nosotros se nos ha impuesto un límite, a todos se nos ha impuesto un límite a salir, una deprivación digamos, de la vida afectiva, de no poder ver a nuestros familiares, una deprivación sensorial. No es lo mismo encontrarse en persona que encontrarse con tecnología, que es fantástico que podamos hacerlo, pero también pensaba cómo se entremezcla la cuestión, vos, Lili, mencionaste el término poder. El término poder está muy ligado también a la autoridad. Yo creo que esto es importante, al ejercicio de la autoridad. Y lo que es importante es recordar que la autoridad se diferencia del autoritarismo en que la autoridad se consigue obteniendo consensos, no se consigue ejerciendo de manera drástica el poder. Por supuesto que a los chiquitos, los padres y las madres no les van a preguntar si están de acuerdo. Hay cosas que uno termina, mis hijos ya son grandes, yo tengo nietos, pero recuerdo que hay conversaciones que las terminaba diciendo, ¿por qué es así? ¿Y por qué? Y bueno, porque yo soy más grande, viví más tiempo, tuve más experiencias, y yo creo que esto tiene que ser así. En este sentido también hay un delicado balance que hay que tener muy en cuenta en el tema del ejercicio de la autoridad.
Sí, acá no sé si quieren, bueno, vos también, Virginia, que trabajás mucho con adolescentes, porque en general están haciendo preguntas acerca de cómo limitar a los adolescentes con el uso de las pantallas, cuánto hablar con el adolescente, cuánto explicarle, cuánto no, ¿no? Acá dice hay que dar explicaciones a todo. Ahí sería interesante arrancar una discusión. No, yo creo que primero no podemos dar explicaciones a todo ni a poco porque no tenemos explicaciones para todo. El ejemplo es la situación, la realidad surreal que estamos viviendo todos nosotros, donde no hay explicaciones, hay falta de explicaciones. Hasta los hombres de ciencia y los epidemiólogos, los investigadores, infectólogos, no se pueden contestar las preguntas. Yo creo que esto es un tema interesante para seguir debatiéndolo. Creo que más que explicar es importante que escuchemos. Esto es algo que los psicoanalistas podemos compartir con todos ustedes, porque en esto se basa nuestra experiencia clínica, en escuchar. Y alguien decía que los padres, los voy leyendo rápido, ¿no? Las preguntas, pero lo que uno sería como nuestro acompañamiento como padres, madres, o incluso como abuelos, que no intervenimos tan directamente, pero sería a poder encontrar y generar algún sentido de responsabilidad, aunque sea mínimo, lo que un chico puede, ¿no? Bueno, este es el tema con los adolescentes, en la etapa vital tan difícil que están atravesando, tienen que salir del mundo de la familia, es un mundo externo, ahora no lo pueden hacer, pero eso es lo que es la tarea que tienen enfrente. Entonces, ¿cómo hacer en este momento? Y claro, las plataformas ayudan, porque es un espacio de experimentación también, las redes. Y ahí... Bueno, a mí me quedé pensando en esto de este adolescente que de repente grita no tengo con quién hablar, mientras está exigido para tratar de hacer las tareas frente a la computadora. Y a lo mejor hay que ver justamente de qué hay que hablar, ¿no? ¿Qué es lo que él tiene o quiere o siente que tiene que decir? Y el otro no lo percibe, porque es cierto, hay una distancia a la pantalla, ¿no? La emoción. A lo mejor es más que hablar de cómo manejar las plataformas, que eso también es una cuestión bastante exigente en algunos casos, es cómo se siente ante eso. Y eso es tanto en el adolescente como en el niño o el niño pequeño, ¿no? Yo creo que acá lo que a lo mejor hace falta es empezar a mirar la emoción, el mundo de las emociones y cómo expresar lo que se siente. Yo me acordaba hace poquito en esta semana una mamá con la que en la consulta estaba muy exigida porque teniendo que trabajar un hijito preescolar, estaba, como dice, imbancable, ya no sé qué hacer, no sé cómo frenarlo, excitadísimo, cada vez se sobreexcita más, no sé cómo pararlo, por supuesto en un ambiente chiquito, 4 personas, ¿no? Todo un ambiente que no, en esta cuarentena no ayuda a esta situación. Y quiero hablar y no puede hablar y no me dice, y de repente empieza a gritar o empieza a tirar cosas. Y entonces, ahí en la consulta, se me ocurrió, ¿qué le estará pasando a este chico? Porque la conducta es un hablar, ¿no? Si la conducta es interpretada, vista por el otro, es una comunicación. ¿Qué me está diciendo con esta conducta? ¿Cómo se sentirá que no lo puede expresar? Entonces inventamos hacer caritas, ¿no? Como en el jardín, carita triste, de enojado, de preocupado, de aburrido, caritas, ¿no? Y cuando él se ponía en determinadas circunstancias que era inmanejable, dice, primero a hacer las caritas con el chico, ¿no? Ya empezar a hacer las caritas y empezar a nombrar emociones, era un primer contacto del chico con la emoción
y que la mamá le pueda dar palabras, porque el chico no sabía, digamos, el chico expresa a través de la conducta, del juego, sueños, ¿por qué no tiene palabras? Y una función de la mamá es darle las palabras. Entonces, empezar a identificar emociones. Y a partir de lo cual, y empezar a hacer caritas, que al primer día el chico tachaba todas las caritas, ¿no? Y la mamá decía, bueno, pero esto no sirve, no lo puede hacer. Ya al segundo día, que empezaron a seguir haciendo caritas, ya el nene empezó a identificarlas, y ya el segundo día mamá se sorprendió, porque en un momento dado, él fue a buscar una carita de enojado, la iba a poner en el imán, y de repente dice, no, porque la mamá le dice, estás enojado, y el nene dice, no, era un chiste. Entonces guarda la carita de enojado y saca la carita de contento. Es decir, me parece que justamente en este momento, que a lo mejor puede haber una sobrecarga de virtualidad y falta, creo que Virginia, creo que le dijo Rosy, no sé, alguna de mis colegas, ese contacto humano, alguien ahí también en las preguntas lo está diciendo, no es lo mismo, ¿no? Yo trabajando muchos años con los bebés prematuros y haciendo entrar a los hermanitos en un programa a la sala de los prematuros, los chicos chiquitos dicen, no, yo no lo conocía. ¿Cómo no lo conocías?, le decía el papá. Si vos lo vistes en la foto, lo vistes en el video. Y el nene de 4 años dice, no es lo mismo verlo en video que en persona. Entonces, a lo mejor darle mucho lugar a lo personal, que también es un tema importante, porque todos confinados, ¿cómo establecer? Ahora viene otro tema, ¿no? Pero lo dejo ahí, ¿cómo establecer los límites o esas paredes que se desvanecen, como alguien dijo, ¿no? Que las paredes se desvanecen. Acá hay una pregunta, Lili, que me parece muy interesante. Dice, una chica de 13 años que recién empieza a viajar sola a su escuela como novedad y pudo hacerlo durante solo 4 días. Sufre mucho más eso que otras postergaciones, ¿no? Sí, me parece muy interesante. María Inés creo que la puso la pregunta. Yo la estaba... Sí, María Inés. Yo la estaba viendo. Claro, a esto creo que nos estamos refiriendo, cómo cada situación es singular. Esta chica puede sufrir mucho más porque se le cortó esta exploración por el mundo, que significa el viajar solo y desplazarse solo en la ciudad, que es una segunda instancia del destete, el caminar, el separarse de la mamá cuando el chico es chiquitito, empieza a caminar cuando la tiene segura dentro de sí y puede tomar distancia. Esto se revive en algún momento del desarrollo, como cuando empiezan a viajar solos, que en este momento empiezan a viajar solos los chicos mucho más tarde de lo que lo hacíamos en algún momento. Pero para esta chica, esto es una limitación, porque no es una limitación, algo que se le impuso y que la hace sufrir en su situación singular. Para ella esa adquisición no la pudo disfrutar. Digo, se le puede explicar, se le puede decir, pero ella tiene ese padecimiento y yo creo que lo importante es entenderlo y compartir esto. Por eso es importante escuchar. Y acá me parece que hay varias preguntas que tienen que ver con lo que podría ser lo que se llama la hiperconectividad como una marca de nuestra época, ¿no? El tiempo, también la noción de tiempo está alterada, la noción de tiempo y espacio, pero a lo que aluden es los tiempos en pantalla. Y alguien hizo un comentario, por más límite que se le ponga, un chico va a explorar. Los chicos tienen una facilidad enorme, además son nativos digitales, para manejarse, explorar, entrar. Es posible ver bebés de meses
tocando los iconos del celular y logrando entrar, chicas muy chiquitos de menos de 2 años, yo he visto entrar a Spotify, por ejemplo, o poner un video, no sé cómo lo hace, porque además no, aunque me lo expliquen, no voy a tener esa velocidad de conectividad que tienen los chicos. Entonces, es complejo, porque por más que se le pongan horarios, se puede hacer, pero van a encontrar la manera los chicos, porque están más avanzados que nosotros. Acá hay otra, bueno, Sil, hola Sil Gugliota, ¿cómo estás? Es una colega nuestra, ¿no? Ella dice que, porque hay varias preguntas sobre nenes chiquitos, bueno, a mí me encantan los nenes chiquitos, es mi especialidad, pero dice que su hijo de 2 años cambió el patrón de sueño, antes dormía perfecto y ahora se resiste a dormir. Pensé que puede estar desorientado con lo que está pasando. De repente todos en casa, no salir, tira los juguetes por la ventana que da a la calle, sí, claro. ¿Qué me recomiendan para ayudar a procesar lo que siente siendo tan chiquito? Bueno, en principio la verdad que es genial el nene, porque lo que está expresando es lo que nos pasa a los adultos. A mí me ha pasado pacientes que de repente lo estoy esperando, el por qué su horario de sesión, lo estoy esperando por Skype, y no se comunica, entonces yo le mando mensajito, y me pasó esta semana, y le digo que yo ya estaba conectada, y entonces me contesta, no, pero no es hoy, es para el miércoles, es el miércoles la sesión. Entonces yo le contesto que hoy es miércoles, ¿no? Ah, bueno, y se conecta. Es decir, a todos nos pasa que perdemos un poco en esta no límites, porque esta es la importancia también de los límites. Los límites encuadran, ordenan, guían, por eso son tan importantes para los chicos. Yo ya sé que si hay un camino marcado, yo tengo que ir por ese camino, y si no voy por ese camino, puedo explorar, pero sé que salgo, sé que me arriesgo a perderme, por ejemplo. No estoy desorientado, elijo. Y los chicos, yo estaba recordando una mamá con un nene de 9 meses que empezaba a gatear. Bueno, al nivel de esta nena de 13 que empieza a salir. Bueno, este nene empezaba a gatear y empezaba a salir a la afuera y gateando. Este nene de 9 meses empezó a pegarle a la mamá, ¿no? A pegar directamente. Entonces, si un chico de 2 años se da cuenta, un chico de 2 años, no diría que es un homúnculo como en épocas anteriores, un adulto en miniatura, pero tiene ya toda una integración muy, muy, muy grande del mundo, entiende lo que es el mundo, entiende las emociones, percibe, es muy perspicaz del ambiente. Él está diciendo también, él está hablando de que también se le alteró a él el sueño, no sabe si es de día, si es de noche, si es lunes, si es martes, si es domingo, es decir, hay una alteración del sueño. Yo lo que primero pensaría si en mi casa también no hay una alteración de los días, en el sentido que se perdieron los límites, todos los días son iguales, o nos acostamos más tarde, o se perdió alguna rutina, y el chico está expresando a lo mejor eso. Y también lo que haría es hablarle. Un chico de 2 años entiende muchísimo, y cuando tira los juguetes por la ventana, hablar de las ganas de estar afuera, de las ganas de correr, y a lo mejor poder hacer en la casa algo que le permita recuperar alguna actividad que él podía tener afuera, no sé si se puede jugar a la pelota, a lo mejor no sé, o alguna hamaca, inventar alguna hamaca con una silla, no sé, algo que pueda ir recuperando, ¿no? Eso que él está perdiendo, porque él está frustrado, porque con razón está frustrado, ¿no? Está expresando que esto no es como era antes. Bueno, acá, bueno, se repite mucho esto de los chicos de conducta, ¿no? Cómo con diferentes formas están expresando, tirando los juguetes a la afuera, agarrando la llave del auto,
¿Mm? Y como toda una expresión de la necesidad de salir. La verdad que es una necesidad de salir de todos. Virginia, querías decir Sí, a mí me algo. parece que es un tema muy delicado y los chicos en general cuando tienen alguna situación de dificultad, uno de los primeros ritmos que se alteran es el ritmo del sueño. Es esperable. Entiendo a ¿quién lo dijo? Silvina, me Silvina, parece. Silvina. Es totalmente comprensible y además, como decía Liliana, el chico está queriendo salir hacia un espacio, medir distancias. Tenemos que tener presente, por eso los límites, podemos hablar mucho acerca de los límites, pero es los límites en esta situación que estamos todos compartiendo, que es los límites en la cuarentena donde se altera la noción de tiempo y la noción de espacio también. Eso tenemos que saber que compartimos esta dificultad con los chicos y con los adolescentes. Yo diría que es mucho más delicado todavía el tema del adolescente, que como esta chica de 13 años que estaba empezando a salir al mundo y no puede seguir porque hay una amenaza de un virus que se llama así y que migró rápidamente con más velocidad de lo que se suponía y que está ahí, se habla incluso en metáforas de la guerra, como enemigo invisible y ese tipo de expresiones. Todos compartimos una noción de un tiempo muy raro. En estos días escuché varias veces citar a Shakespeare en Hamlet, cuando Hamlet habla de que el tiempo está desquiciado. A mí me gustó esta expresión, porque uno puede decir que está alterado, que está detenido, que está congelado, pero está salido de quicio. Entonces, me parece importante que sepamos que somos parte de esa realidad y que la compartimos con nuestros hijos. Alguien puso que no se escucha el micrófono. Sí, que no se escucha bien cuando vos hablás. Ahora recién que te lo acercaste un poco más a la boca, se escucha un poco mejor. Bueno, acá no sé si alguien quiere tomar alguna otra pregunta. Rosy, acá hay una pregunta sobre el duelo, ¿no? El duelo de la pérdida. ¿Dónde está la pregunta? Al final, está casi al final, dice... Andrea Panis dice, ¿cómo ayudar a duelar cuando uno no lo tiene demasiado claro? Sí. Es una preguntaza. Rosy, ¿querés decir algo? Virginia. Y esto habla de la situación en la que estamos ubicados todos, no es una queja lo que estoy haciendo. Creo que lo primero, y además como psicoanalistas, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la relación con la realidad, y lo que podían ser metáforas o las películas de distopía, en alguna medida se hizo realidad. Reconocer que somos parte también de la cuestión, del problema. Yo me identifico con el chiquito muchísimo, el que tira los juguetes. Ahora se escucha mejor, no sé. Ahora se escucha, sí, está mejor ahora. Sí. Alguien dijo además que le pasa lo mismo, y ahí claro, uno empieza a tener emociones difíciles de compartir cuando alguien contó que su chiquito no solo tira juguetes, sino que también va a buscar la llave del auto, porque estaba acostumbrado que a esa hora salían a pasear. Entonces yo creo que lo primero es reconocer que somos parte, pero como adultos tenemos una responsabilidad que es la de contener las ansiedades. Eso es también, la cuestión de los límites tiene que ver con poder establecer una regulación en la manera de contener la ansiedad, porque es difícil de entender, pero cuando se pone un límite frente a diferentes situaciones, estamos ayudando a armar, ya lo dijimos, un continente para la angustia. De ahí es la importancia. Rosy, ¿querías agregar algo? Quería que en relación a esto que estaban hablando del duelo y lo que decía recién Virginia, a mí se me vino enseguida a la mente, que es una situación, por ahí uno busca experiencias similares que pueden de alguna manera
ayudarnos a transitar esto porque lo transformamos en algo, digamos, conocido, lo que en realidad es desconocido. Pero cuando ocurre un duelo en una familia, a la persona que preguntaba cómo ayudar a duelar cuando uno está de duelo, a mí me parece que en las situaciones donde se pierde un ser querido en la familia, me acuerdo de muchas, qué sé yo, historias clínicas, hace muchos años hay gente que cuando muere la madre o muere el padre en una casa, sacaban hasta las fotografías y no se hablaba más, ¿no es cierto?, de la pérdida, como un modo de que no sufran, impidiendo realmente la elaboración de ese duelo. Entonces, cuando uno tiene un duelo en una familia, la posibilidad justamente de estar transitando la misma situación, permite poder hablar, expresar los sentimientos, comprender qué es lo que el chico siente y también compartir qué es lo que uno siente frente a eso, pero de una manera metabolizada, en el sentido, como dice Virginia, de tamizar, de controlar las ansiedades, pero al mismo tiempo uno puede decirle a los chicos, yo también quisiera salir, qué feo que es tener que quedarse en casa, yo entiendo que tus juguetes tienen ganas de salir. A mí con varios pacientitos también me comentaban los padres esta semana que tiraban por la ventana los juguetes, y sí, creo que es un deseo de salir como lo tenemos todos, y podemos en eso, o sea, compartiendo el duelo, ¿no es cierto? Yo creo que sí podemos ayudar. Si lo negamos, si hacemos de cuenta que no pasa nada, si tratamos de distraerlos, ¿no es cierto?, con algo divertido, no es el camino. El camino es poder realmente expresar las emociones. En la medida en que podamos, como decía Lidia hace un rato, hablar de las emociones, poder transformarlas en pensamientos, ¿no es cierto?, o en juego para los chicos muy chiquitos y para los más grandes también, eso es algo que es preventivo en salud mental, permite una elaboración de la situación y creo que nos puede ayudar a transitar toda esta cosa tan difícil, ¿no? Claro. Virginia, ¿querías agregar algo? No, me olvidé de lo que quería decir, pero ahora estoy viendo una... No, así pasa. Estoy viendo una pregunta, un comentario muy interesante de Paz que dice que le resulta agotador las peleas entre sus hijos, los 3 niños de 12, 9 y 6 años que todo el tiempo se pelean. Dice, a veces están de amores, pero las peleas se hacen frecuentes y a uno como mamá lo supera. ¿Cómo manejar este tema? Esta es una situación, también tenemos que saber que el encierro, ya hay pruebas de esto, incluso desde lo que ha sucedido en China, que no es que está 100% solucionado, pero están en otra etapa con respecto a la pandemia, hubo un aumento de la violencia familiar, hubo un aumento del número de divorcios y separaciones. Acá también ha aumentado, tenemos los datos concretos de la violencia de género y la violencia doméstica. También negar la hostilidad que genera este tipo de límite tremendo que estamos teniendo todos, y yo en mi caso no protesto, a mí me parece que es lo que hay que hacer, pero también tenemos lo que trae Paz, me parece muy importante, porque la violencia también hay que, no digo dejar que se peleen y se peguen, pero es una consecuencia o es la manera en que impacta esta situación de encierro. Los chicos no extrañan, yo no creo que extrañen ir al colegio, pueden extrañar a la maestra, yo creo que los chicos extrañan estar con sus amigos, con sus pares, extrañan y a una altura se empieza a ver muy bien. Una de las maneras de que esto sale es con la hostilidad actuada. Acá vuelven a preguntarse, alguien creo que ya había preguntado, sobre cómo se negocian los límites con un joven de 21 años, ¿no? Que creo que vuelve a preguntar. Yo creo que acá esto también podemos unirla con otra pregunta en donde dice, no me acuerdo ahora, pero comentaba que cómo explicarle a los chicos que no se pueden salir cuando el papá sale, ¿no? A mí me parece que esto, a ver, esto de una persona de 21 años es un joven adulto, ¿no? Es un joven adulto, joven, no adulto, pero es un joven que tiene la capacidad hoy
de ser responsable y de poder entender cuáles son los cuidados de sí mismo y cuáles son las indicaciones, en este caso, del Ministerio de Salud, que nos indica que nosotros tenemos que quedarnos en casa, ¿no? Es como que acá me parece que más que negociar un límite, porque creo que la pregunta era cómo se negocia un límite, ¿no? Yo creo que más que negociar, ¿no? Acá no es tanto el negociado, sino, porque sí, entre padres e hijos muchas veces negociamos límites, y sí, hay que negociar, pero me parece que en este caso no sé si yo hablaría de negociar, no sé qué piensan mis colegas, porque yo creo que más hablaría de qué pasa que él no puede, o hay que ayudarlo a pensar cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás, y cuál es la responsabilidad que tenemos como jóvenes, como ciudadanos y como pertenecientes a una comunidad, que no solamente, porque en general el joven es omnipotente, a mí no me va a pasar nada, y desafían, porque el joven además está en esto, ¿no? Yo desafío, yo tengo que probar que puedo, yo tengo que probar que soy capaz, yo soy mejor, yo soy más, ¿no? Y entonces hemos visto asados en cuarentena, en la terraza de un edificio, acá tenemos una violación, ¿no?, de los límites, asados en cuarentena que después han devenido en enfermos y muertos, fiestas realizadas en cuarentena, ¿no?, reuniones realizadas en cuarentena. Bueno, yo creo que acá no hablaría de negociar, sino que hablaría de cómo ir internalizando y qué pasa en esa familia, ¿no? Porque por eso lo unía a la pregunta anterior. ¿Hay modelos de aceptación de límites o los límites se desafían? Porque volvemos al inicio. Los límites, es muy importante el ejemplo, ¿no? Es decir, Sor Teresa decía, no importa lo que los padres digan, lo que importa es lo que los padres hacen, ¿no? Entonces, bueno, también me pondría a preguntar, a explorar, que de alguna manera, esto es lo que hacemos con los padres cuando vienen a consulta. Exploramos, vemos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia familiar? ¿Cuál es la representación que ese desafío o ese sometimiento tiene en los padres? ¿Qué es lo que han transmitido a los hijos? Rosy quería hablar, por eso corto acá, me parece, ¿no? Ah, me pareció que tenía cara de hablar, pero miren, ya es la hora, ya son las 8 menos 5, ya nos hemos pasado 10 minutos de nuestra hora inicial, nos estamos dando cuenta que nos queda muy corto este tiempo, así que yo no sé si a ustedes les parece, quieren decir alguna cosita y ya vamos cerrando, porque me parece que, bueno, nos tenemos que limitar a nuestro horario y no desafiarlo. Sí. A mí me parece una cosa que podría comentar en relación a lo del joven de 21 años, que vos lo interpretaste como una pregunta acerca del límite, desafío del límite, pensaste en cuanto a salir de la casa. Yo no sé a qué límite se referirá, pero claro, la convivencia con hijos mayores, que podría ser uno de los temas también para algunas de las personas. Exacto. Porque se hace difícil, ¿no es cierto? También, y es una temática compleja, de qué manera tener un espacio personal dentro de la familia y cómo ir conciliando las necesidades de cada uno. Es difícil la respuesta, ¿no? El tema. Virginia, ¿querés decir algo antes de No, cerrar? me parece que nada, agradecerles a todos porque nos dejan con ideas para seguir pensando y vamos a ver qué tomamos para el próximo encuentro. Muy interesantes los aportes, nosotras después lo leemos porque esto queda grabado y de aquí tomamos ideas para seguir con este espacio. Gracias a todos por estar. Y bueno, nosotros tomamos la costumbre desde el primer encuentro, este es nuestro segundo encuentro, de que ahora al final prendamos todos, activemos todas las camaritas para poder vernos las caras,
porque es muy importante, ¿no? Este encuentro presencial y poder representarnos. Así que nos vemos, si quieren ir prendiendo todos, y queremos agradecerle nuevamente mucho a Mechi, que siempre nos está sosteniendo desde el interior en esta parte tecnológica, y avisarles que los encuentros van a ser editados y subidos al canal de YouTube de Abdeva, de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y también van a ser replicados en Facebook, en el Facebook de Abdeva. Así que ahí también el que quiere volver a verlo, escuchar, o el que quiere difundirlo, esos son los canales para hacerlo. Nos esperamos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, entonces, gracias por todos los nos esperamos y nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta luego.